Seguimos aquí en su espacio, don Ponserrate, qué bueno que sigue ahí. Usted tiene una pregunta para Tito con el tema Ecuador. Vamos a ver si Tito Olivo nos ayuda a entender algo más cercano, más próximo aquí a nosotros, en el frente, ¿no? En el continente. Don Tito Olivo, ojalá que la conexión suya haya mejorado. Me escribió Juan Francisco para notificarme que se oían varias voces al mismo tiempo, porque se están escuchando varias voces. Y eso que a lo mejor tenga que ver con la conexión de Tito Olivo. Yo no he sentido esas voces, pero los que están fuera siguiendo la transmisión, bueno, pues se dan cuenta de cualquier situación. Desde Colombia, Ana María Linares, saludos para todo el equipo técnico de Voz para el Cambio. Felicitaciones por excelente programa. Gracias, Ana María Linares. Y gracias de nuevo a Ana Castro de San Pedro de Macorís, que está con nosotros. Tito Olivo está en Venezuela. Ponserrat te preguntaba algo sobre Ecuador. A ver si Tito nos ayuda a entender lo que está pasando ahí en Venezuela, lo propio de Nicaragua. Adelante, Ponserrat, con la interrogante. Sí, Tito, te comentaba al principio del programa la situación de la renuncia de varios ministros en Ecuador por las protestas indígenas al presidente Guillermo Lasso. También la situación que se da con la toma de posesión del presidente Gustavo Petro en Colombia, que dejaron fuera de las invitaciones protocolares al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la problemática que aborda Nicaragua y cómo Bolivia ha podido paliar la crisis que en toda Latinoamérica se ha incrementado luego de la crisis de Ucrania con la OTAN y Estados Unidos. Entonces, que nos haga un paneo de esa situación aquí en Latinoamérica, por favor, Tito. Bueno, mira, la situación es amplia para hablar. Lo que está pasando en Ecuador no es más que reeditar otra vez el modelo neoliberal, un modelo que es altamente excluyente y que eso ha creado la fractura en que vive el pueblo ecuatoriano. Para que entiendan, el modelo neoliberal es un modelo que se instaura en la década de los 70 en América Latina a través de golpes de Estado en todo el cono sur, comenzando por Chile y extendiéndose a Argentina, Brasil y todo esto. Se impone a sangre y fuego y después a través de lo que se va a conocer como el consenso de Washington, lo que Washington quiere que se sepa sobre economía, o decálogo del consenso de Washington, porque eran 10 medidas que había que tomar, donde iba la privatización del sector público, porque supuestamente el sector público no era eficiente para reducir los subsidios, y una serie de medidas que se comenzaron a dar que perjudica a los pueblos. Ese experimento se inicia ya sin golpe de Estado por República Dominicana en el año 1984 con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de stand-by que trajo la poblada de abril del año 1984. Eso elevó los precios de los productos de primera necesidad en grandes proporciones y eso trajo grandes niveles de descontento que no se sabe cuántos muertos han habido en esa explosión. Después, posteriormente, se da el Caracazo, también aplicado por esa medida, y por donde quiera que comienza a aplicarse las medidas neoliberales, pues comienzan a tener problemas. Llega el triunfo del presidente Chávez en el año 1998, en diciembre del 98, y toma posesión en el 99, y desde ahí comienza todo un resurgir de fuerzas progresistas que comienzan a instalarse en ese momento. Uruguay da el paso, después lo da Paraguay, lo da Brasil, lo da
Ecuador, Honduras, y comienza todo un resurgir de planteamiento de una nueva visión en términos económicos, donde se reduzcan los niveles de desigualdades sociales, los niveles de pobreza, y se tome la persona, no el capital, se tome como centro de desarrollo. Y tiene su respuesta, viene golpe de Estado violento, como fue el caso del 2002 con el presidente Chávez, y viene y que se repone otra vez en el poder, y viene después la situación que se da en Honduras con el golpe de Estado al presidente Zelaya. Se frizó Tito ahí. Adelante, Ponserrate. Sí, bueno, esa es la situación de Latinoamérica. Estamos viendo un resumen. Regresó. A Dilma Rousseff. Esto conlleva a que una de las personas que estaban vinculadas al partido de Correa, pues ganara las elecciones en Ecuador, pero diera el salto hacia la derecha, que fue Lenín Moreno. Con Lenín Moreno se reedita el neoliberalismo brutal, se impide por todos los medios el triunfo del correísmo, los sectores indígenas no tomaron en consideración por su dirección en ese momento y prefirieron que ganara Lazo, que lo que ha venido ha sido a profundizar aún más las medidas neoliberales, y eso ha traído la explosión social que ha tenido consecuencias en la renuncia de varios ministros, pero también que pidieran el cese del gobierno, la muerte cruzada, como se dice en Ecuador, del gobierno ecuatoriano de Lazo. No pasó porque no obtuvo los votos necesarios, pero sí obtuvo una gran mayoría en el Congreso, casi rozando las cantidades que se planteaba de la muerte cruzada. Y se habla de muerte cruzada porque no solamente cesa el presidente, sino que cesan también el Congreso, y hay que convocar a nuevas elecciones. Ese es en el caso de Ecuador, que vamos a ver cómo siguen, porque ahora se está recogiendo firmas. El Tribunal Electoral la niega porque dice que se están recogiendo firmas para convocar un referéndum revocatorio y a través de ese referéndum sacar a Lazo, diciendo que no cumplió su programa de gobierno. Ese es ya en grandes rasgos lo que está sucediendo en Ecuador. También vemos el resurgir de la fuerza progresista después de esa embestida de lo que pasó en lo que analicé anteriormente por parte de las fuerzas conservadoras. Y viene y gana ANLO en México y comienza un nuevo renacer. Y dentro de ese renacer está Gustavo Petro en Colombia. Colombia con más de 200 años, donde los conservadores y liberales se repartían el poder, y donde inclusive Colombia perdió parte de su territorio, que era Panamá, cuando la gobernación de Panamá se negaba a que se hiciera el canal por ahí, y Estados Unidos impulsaron lo que se va a llamar la Guerra de los 1000 días, y le quitaron esa parte del territorio. Ese gobernador se declaró independiente, y ahí surge un nuevo país, una nueva nación, y hacen el canal por ahí. Pero a partir de ahí venían enfrentamientos, y cualquier afloramiento de fuerza de izquierda o de que pudiera darse, pues eran eliminados. Ahí está el caso de Gaitán, la muerte de Gaitán el 9 de abril de 1948, que trajo como consecuencia lo que se va a conocer como el Bogotazo. Y ese Bogotazo es que trajo las guerrillas. Las guerrillas en Colombia son más viejas,
son las primeras guerrillas que surgen en el continente americano después de la independencia que tuvimos de España y de otras naciones, pues surgen en Colombia después del Bogotazo y esto embarca a Colombia en un enfrentamiento entre hermanos por décadas, por muchos años, y cada vez que otro candidato pues se perfilaba, se hacían acuerdos de paz con diferentes fuerzas, ahí y cuando se firmaba y se veía que uno de esos candidatos podía ser presidente, pues eran eliminados físicamente. Con Gustavo Petro no se dio esa situación. Gustavo Petro pudo acceder al poder, llegar al poder en 2 ocasiones. Primero, de 3 ocasiones que se había planteado, una con el Polo Democrático y otra ya con el 2018, después de ser alcalde de Bogotá y ser evaluado positivamente, pues Petro comenzó a crecer. Lo ayudó en esta parte los enfrentamientos que se dieron cuando se aplicaron medidas para una neoliberal y una fractura en el pueblo aún mayor en el pueblo de Colombia, y Gustavo Petro comenzó a plantear la construcción de la paz, un nuevo programa de gobierno con medidas muy inclusivas. Escogió una buena candidata a la vicepresidencia, como fue Francia Márquez, y eso catapultó a Petro. No valieron los fraudes, no valieron las situaciones de represión que hubo, y llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Hay una situación en el tema de las invitaciones a la toma de posesión de Petro. En Colombia, las invitaciones no la hace el presidente entrante, sino la hace el gobierno saliente, y es el gobierno de Duque, que es un gobierno de derecha, retrógrada, y que ha decidido invitar a las personas que él entiende que deben de estar ahí. Pero ya Petro ha hablado varias veces y ha planteado que entre Colombia y Venezuela se van a restablecer las relaciones diplomáticas, porque estaban todas, hasta niveles consulares, suspendidas. Por ejemplo, para un colombiano venir a Venezuela tenía que volar o a República Dominicana o a Panamá, y desde ahí, o a otra nación que fuere, y desde ahí volar hacia Venezuela, porque todo está suspendido. Y con esta ya pues se va a reabrir la frontera y se va a establecer las relaciones normales podemos decir, entre las capitales, porque siempre se dice entre Caracas y Bogotá, pero no es entre Caracas y Bogotá, es entre Colombia y totalmente Venezuela. Y esto va a ayudar al dinamismo económico de ambas naciones, porque se van a complementar en muchas cosas que uno produce y el otro no produce. Y ahí vienen los términos de intercambio que se van a incrementar entre ambas naciones, y eso va a favorecer a ambos pueblos, porque eso va a generar niveles de empleo, pero niveles de riqueza también en ambas naciones. Tito, en 2 minutos y medio, 3 quizás, ¿cómo Venezuela ha ido resolviendo los problemas? Uno siente que no hay tanta presión ahora mismo en contra de Venezuela. Mira, en Venezuela, como marcha el petróleo, marcha la economía venezolana, porque históricamente desde el 1920 y tanto, cuando Venezuela comenzó a exportar petróleo, hasta hoy el petróleo tiene un peso específico en la economía venezolana. Las exportaciones de Venezuela rondaban el 96% de productos derivados del petróleo y del petróleo.
Entonces, pues cuando tiene el petróleo hoy, pues tú tienes una situación favorable, pero además Venezuela, de haber caído de 3 millones de barriles de petróleo al día, cayó alrededor de 400.000 barriles. Le dio una situación difícil con las sanciones que le plantearon. La industria petrolera se resintió, las refinerías que no tenían piezas de recambio, hubo problemas donde Irán tuvo que ir, y que pues con el tiempo ellos han ido incrementando, ya anda alrededor de 1 millón de barriles de petróleo al día, y con estos precios pues ellos tienen altos niveles de ingresos, pero también surgieran otros sectores dentro de la economía que generaran empleo y generaran riqueza, y ellos han comenzado a variarse. Aquí, yo te lo digo, yo estoy establecido aquí, aquí ya tú entras a los supermercados o tú ves que aquí, por lo menos en Caracas, donde yo estoy, tú ves el abastecimiento que se da, pero tampoco ves las colas de vehículos para repostar combustible. Entonces, tú ves que la situación va avanzando, va mejorando. Yo estuve el año pasado en los 200 años de la batalla de Carabobo y veo con relación al año pasado un avance enorme, porque aunque entré el año pasado al supermercado y vi los abastecimientos, pero hoy veo que la economía es mucho más dinámica, porque sectores que estaban cerrados el año pasado, como era la de los restaurantes y la de los nightclubs, pues ya hoy están abiertos, y esto crea mayor dinamismo. Bueno, gracias a Tito Olivo por estar ahí con nosotros, ayudándonos a comprender fenómenos de política internacional de actualidad. Gracias a Ponserrate por acompañarme en este espacio en el día de hoy. A todos los amigos y amigas que han estado en sintonía con nosotros, muchas gracias. Y después, en tiempo, en las redes pueden encontrar el programa de nuevo. Así que muchas gracias a todos y hasta mañana. Gracias, Tito Olivo. Gracias a ustedes, hermano. Gracias. Siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos.